estudios en el diario La Tarde. Elten, buenas tardes, gracias. No, gracias. ¿Qué información tiene? ¿Por dónde va el conflicto? La verdad que nos perdimos un poco teniendo en cuenta que hoy había mucha expectativa de una solución. Sí, bueno, es muy difícil la solución porque la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... A ver, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una postura pública que es para la tribuna, que es esto, digamos, ahora está en una situación de... Se dirime si el gobierno de la ciudad negocia o no negocia con usurpadores, que eso es lo que está diciendo Vidal, con lo cual ya el tema lo pone en un plano de politización, cuando en realidad esto es la consecuencia de la inacción del gobierno porteño de los últimos años, digamos. A ver, este terreno, yo recuerdo, se involucró hasta el propio obispo Bergoglio en su momento, cuando Bergoglio estaba a cargo de la diócesis de la Ciudad de Buenos Aires, para que se sacara el cementerio de autos que había ahí. Lo sacó una funcionaria que, por cierto, daba mucho la cara, que era una excelente funcionaria en el gobierno de Ibarra, se llamaba Lía María. Se hizo una licitación, se sacaron, se desratizó. Estamos hablando año 2005-2006. De ahí para adelante todo lo que había que hacer no hicieron absolutamente nada. Y el que lo tiene que hacer, que es el Instituto de la Vivienda, porque recién hablaban de la ley del año 2005. En el año 2006, además, esa ley todavía se complementa diciendo primero tienen que hacer un censo, claro, que tampoco hicieron nunca, ¿no es cierto? Ese censo lo tenía que hacer el IBC, que es el Instituto de la Vivienda porteño, que es el que además tiene las tierras de alguna manera a su cargo. El IBC hoy tiene el 47% menos de presupuesto que en el año 2011. Yo le puedo mostrar la curva, le puedo mostrar. Estos son los presupuestos año tras año del Instituto de la Vivienda porteña, cómo se abandona la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen otra secretaría que se dedica a este tema, que es la de Inclusión y Hábitat, se llama. Tiene una funcionaria que se llama Clemensewicz. ¿Sabe a qué se dedica Clemensewicz? Clemensewicz se dedica a traer a Usain Bolt, y gasta 4 millones de pesos, a traer a Nadal a jugar al tenis. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron? Sí. Bueno, fue Macri, se sacó la foto, creo que fue a alguna villa, Nadal a tirar con un raquetazo, etcétera, con plata de la Secretaría de Hábitat y Vivienda. En lugar de hacer las viviendas, hacen marketing. Esto fue lo que hicieron. A ver, es con 4 millones solamente para Usain Bolt corriendo contra el Metrobús, pagado por Clemensewicz, Secretaría de Hábitat y Vivienda. Entonces, esta situación a la que se llega el día de hoy es muy difícil negociar, porque mientras esto se hace, los propios villeros lo están viendo y están siempre tratados como si el terreno ese fuera terreno extranjero, como si ese terreno no perteneciera a la ciudad. Se lo cedió la Nación, le limpió el cementerio de autos que había ahí. Restaba hacer un estudio del suelo, digamos, que era la misión, digamos, que había que terminar, descontaminar, hacer el censo y construir viviendas. El gobierno de la ciudad ausente absolutamente. Entonces hoy estamos en una situación consecuencia de dejar estos terrenos en manos de Dios, de alguna manera. Cuando usted deja los terrenos en manos de Dios, tiene esto que está teniendo y que tuvo ya el antecedente del indoamericano hace un año y medio atrás. ¿Qué pasó que hoy a la mañana supuestamente iba a haber a las 6 de la mañana? Yo insisto con esto, algo evidentemente sucedió. Alguien me contaba... Es que ya entramos en la guerra de pobres contra pobres. Claro, alguien me contaba temprano que hubo un problema de criterios entre los propios vecinos, al decir que en verdad alguien había tomado la decisión de supuestamente hacer un desalojo completamente voluntario y pacífico, pero que eso no era el criterio utilizado por todos. Claro, porque es como yo le digo, una vez que usted el Estado ya perdió, quiero decir, ya se perdió la presencia, entonces, hoy ya esto queda en una situación de negociación donde hay sectores que se van más fuertes, otros por ahí empiezan a jugar los punteros. Entre otras cosas, muchos de los que están ahí trabajan en el gobierno porteño también. Esto hay que decirlo. Hay algunos que son empleados de esa Secretaría de Hábitat y Vivienda de Clemensewicz. No sé si lo que están ocupando, los actores, digamos, ya se transforma en una situación que se pone cada vez más complicada, porque aparte la gente lógicamente tiene aspiraciones a tener una vivienda, nada más ni nada menos que esto. Ahí había que haber hecho un censo, en el momento, tienen una obligación legal, tienen órdenes judiciales. Yo creo que hay que tener mucha cara para decir hoy nosotros no negociamos con usurpadores. Digo, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de esta situación que le corresponde absolutamente. Es la responsabilidad total, no hay ninguna ambigüedad en este tema. Tienen órdenes de la justicia de que tienen que hacerse cargo de estos terrenos y no lo han cumplido por más de 6 años. ¿Y cómo sigue entonces? Bueno, supongo que en algún momento esto se destrabará, efectivamente, llegarán a algún tipo de acuerdo, pero repito, las situaciones tienden a repetirse en el tiempo, sí, porque es como todo, usted no lo puede dejar una tierra. En la Ciudad de Buenos Aires hay demanda de vivienda, una demanda muy grande. No hay política de vivienda y aparte tampoco hay tierras, quiero decirle, la tierra en la ciudad es un bien escaso. Y más
en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la tierra que hay que ocuparla, el Estado la tiene que ocupar. Y en este caso tienen un mandato legal de además construir vivienda y equipamiento. Si usted se retira, digamos, con la situación de demanda que tiene esta situación. Va a terminar seguramente, ahora, después de todo esto que pone en escena la situación, seguramente el gobierno porteño algo va a tener que hacer. Sandra. Sí, en realidad hay una decisión bienvenida, que es tratar de desalojar pacíficamente. El juez por ahora está viendo, sí, de a uno van saliendo, pero bueno, el tema es político, no es que está politizado, es político ante una necesidad de vivienda y ante la falta de cumplir con lo que tenía que cumplir el Estado, el gobierno de la ciudad, sucede esto. Se va a tener que llegar a una solución de nuevo por la política. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de la ciudad, porque diciendo no negocio con usurpadores, el problema no se soluciona. El gobierno de la ciudad conoce la situación en la zona, tiene una secretaría, como yo decía recién, hay mucha gente de los asentamientos, incluso contratada por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una presencia allí. Entonces no puede hacerse el distraído y decir yo no negocio. Tiene que hacerse cargo de la situación, pacificarla y después fundamentalmente hacer un censo como corresponde. Ahí hay temas de antigüedad de las personas, digamos, hay mucha gente que incluso tuvo vivienda asignada en su momento. Hay papeles donde hubo gente que tuvo vivienda asignada, que tenían un lugar a donde le iban a construir de la Villa 20, todavía además con otro tipo de órdenes judiciales, porque son diversos recursos que se presentaron. El IBC se supone que tiene que construir viviendas en la ciudad. El IBC es un organismo que construía viviendas hasta que llegó el ingeniero Macri, que prácticamente lo desactivó como constructor de viviendas, creó otras, entre ellas creó una UGIS, que es una unidad especial también para ocuparse del tema villas. Es como que se dividió la oferta del Estado en términos de política de vivienda. La Corporación del Sur, que depende, ¿no? La UGIS, el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Hábitat, armó un montón de ventanillas. Ahora, lo cierto es que todas esas ventanillas en su conjunto tienen mucho menos presupuesto hoy que el que tenían hace años atrás. Y prácticamente no se construyó ninguna vivienda. ¿Cuánta se supone, si hay cifras, cuánta gente está complicada respecto al tema, o cuánta gente es víctima? Digo, no me refiero a los que viven dentro de un barrio bajo, de una villa, sino me refiero a personas que tienen, digamos, que están requiriendo una vivienda. Bueno, a ver, solamente en la Villa 20 usted tiene cerca de 20.000 personas viviendo. 20.000 en la Villa 20, en la 31 hay otros. Por eso, 50.000. Por eso, lo que nunca hubiera que haber hecho era abandonar la política de urbanización de villas, ¿qué quiere decir urbanizar? Quiere decir transformar en barrio, no hacer obras de maquillaje. ¿O es un cliché político? Vamos a urbanizar las villas. No, ¿Se puede urbanizar una villa? ¿Cómo no se va a poder hacer? Ayer tuvimos aquí sentado el Pitu Salvatierra, sí, que dijo, hay pasillos que van a ser pasillos toda la vida. Está bien, pero hay que abrir las calles, digamos. Hay que hacer un trabajo que, si usted quiere, de hormiga, pero hay que abrir las calles, hay que ir transformándolas en barrios. De hecho, las construcciones van creciendo en las villas y son... Pero en la 31 no se intentó urbanizar y no se hizo, no sé... a ver, con presencia organizada del Estado, la 31 es todavía más complicada. Ahora, ¿no? le propongo un desafío, porque me parece que es justo que yo se lo pregunte de esta manera. Más sencilla. ¿Qué es urbanizar una villa? Transformar lo que es una villa absolutamente informal en un barrio. Significa que tenga calles. ¿Qué se ataca por eso primero? lo decía. Se abren las calles. Hay que abrir las calles, no que sean pasillos, sino que digamos que se pueda circular, delimitarlo, ¿no es cierto? Darle de alguna manera normas de funcionamiento, transformarlo en un barrio, como es cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Usted lo tiene y no crezca indefinidamente, definir hasta dónde se puede construir. En un lugar como la Villa 31 hay lugares donde efectivamente se pueden abrir calles, otros lugares donde querés abrir una calle te vas a por arriba a la casa de un vecino. Bueno, esas son cosas que hay que negociar, justamente dentro. Por eso hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy dentro de la villa, y donde el Estado tiene que administrar. El Estado tiene instrumentos para hacerlo. A ver, en su momento, además, existían formas de trabajo por parte del IBC que cómo trabajaba. Los propios villeros se organizaban en cooperativas. El Estado, digamos, y el IBC le financiaba la construcción, y esas cooperativas eran de autoconstrucción, con lo cual ellos mismos se iban construyendo su propia vivienda. ¿Eso se hizo era en Buenos Aires, en un montón de lugares. Hay barrios que se hicieron y se urbanizaron con esta metodología. Hay experiencia de trabajo. Lo que pasa es que se abandonó.
Desde el año 2008 en adelante se abandonó totalmente, porque para el gobierno de Macri este tema es como dice, no negocia con usurpadores, es como que no existe. Ha decidido que no es un tema. El IBC intentaron transformarlo en lo que se llama un banco de primer piso que diera financiamiento a otros sectores, y el tema de la vivienda para los pobres no existe, porque además para Macri dice, son todos extranjeros, viene de provincia, la ciudad no tiene por qué hacerse cargo. Y bueno, y cada 2 años tenemos este tipo de situaciones, porque efectivamente muchos vienen de provincia y muchos otros son extranjeros, pero eso no hace que la ciudad de alguna manera no tenga que darse una política para esto y que no sea negar el tema como si no existiera. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Elfstein en el Diario de la Tarde. Saludamos a Marcelo Elbaum.